versículo 1 al 2, solo para recordarnos qué es lo que hemos cubrido. So Romans chapter 1 verses 1 through 2, and just to remind us of what we have been learning as a way of review, remember that the Apostle Paul, he wrote this letter to a congregation of brothers and sisters who were not young in the faith. They were very old in the faith, 15, 20 years in the faith. El apóstol Pablo escribió esta carta a hermanos y hermanas de que no eran nuevos en la fe, ya tenían como 15 o 20 años en la fe, hermanos. Pero de todos modos, el apóstol Pablo dice que quiere ir a donde ellos y a declararles, a anunciarles el evangelio, dice en el versículo 15. So even though the apostle Paul knew that these believers had some years in the faith, he said that he was eager to preach the good news to them, which tells us something, that we should never get tired and old and weary of listening to the gospel. Entonces eso nos dice algo a nosotros, hermanos, que nosotros tampoco nos deberíamos descansar de escuchar el evangelio, tratar al evangelio como que si el evangelio me salvó y ya estuvo, ahora yo me puedo mover a cosas más espirituales. We shouldn't treat the gospel as if, oh, well, I was saved by the gospel, now I can move to more spiritual things. No, the gospel is what sustains our faith. El evangelio es lo que sostiene nuestra fe. Entre más mejor entendemos quién es Dios, qué tan misericordioso fue con nosotros, qué tan maravilloso es Él, entonces más y más que vamos a amar al Señor, más cerca vamos a caminar con el Señor Jesús, más deseos vamos a tener de declarar el Evangelio a las personas que conocemos. So, the more and more that we hear the gospel, appreciate who God is, understand His person, understand His work, what He has done, the more we will walk closer to the Lord, the more we will be conformed to the image of Christ, the more we will glory in who God is, and the more confidence we will have in announcing the gospel to our friends and our family. So remember, Paul listed 3 reasons of why he wrote this letter. Pablo nos dice 3 razones de por qué escribió esta carta. Número 1, el libro de Romanos importa porque viene con la firma de un apóstol escogido por Dios. So number 1, the Apostle Paul, this book is important because it comes with the authorship of an apostle chosen by God. Número 2, este libro es importante porque se trata de un anuncio de Dios al ser humano. Number 2, this book is important because it talks about an announcement of God to human beings. Y número 3, porque la audiencia de esta carta es mundial. Porque el apóstol Pablo dice que este mensaje es para el judío primero, pero también para el gentil. Nosotros somos los gentiles. So the third reason is because the audience of this letter is worldwide. Paul says that the message of the gospel is for the Jew first, but also for the Gentile. So he delineates that for us. As you can see up on the PowerPoint, como pueden ver aquí arriba en la pantalla, hermanos, este mensaje lo decidí de titularlo un mensaje antiguo para ahora. As you can see, I decided to title this sermon an ancient message for today because the passage says God's good news which He promised long ago through His prophets in Holy Scriptures. Dice la escritura aquí, el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Spurgeon cuenta una historia de que un amigo de él le estaba diciendo de que las Escrituras no son interesantes porque no hablan de la ciencia. Y que él le preguntó a este señor, bueno, ¿de cuál ciencia se refiere usted? ¿Se refiere a la astronomía? Pues le digo que el sol de justicia es Jesús. Es lo que dice la
las escrituras. Y también habla aquí de la estrella de Belén, le dice al amigo de él. O usted quiere también estudiar las flores, le dice. Pues aquí está la flor del valle de Sarón. También se le dice eso al Señor Jesús. ¿Quiere estudiar los minerales usted? Pues sepa que Jesús es la roca en la cual nuestra fe está anclada. Entonces él lo estaba tratando de animar a esta persona, de que no importa cuál excusa él quiera poner, todo lo que él busca se encuentra en las Escrituras y no hay nada más precioso que conocer al Señor Jesús. Spurgeon tells of a story of a friend of his, a philosopher friend of his, that told him that he's not interested in Scripture because it doesn't speak about science. So Spurgeon tells him, oh, so what science are we talking about? Are we speaking about astronomy? It is here. It tells you of the Son of Righteousness and the Star of Bethlehem. Would you know botany? It is here. It tells you of the plant of renown, the lily of the valley, and the rose of Sharon. That's another name of the Lord Jesus Christ. Would you know geology and mineralogy? You shall learn it here, for you may read of the rock of ages and the white stone with a name engraved thereon. So, no matter what unbelievers might say to us to try to discourage us, we shouldn't be, because there's nothing greater than to know Jesus Christ. Now, today's passage for us, it's about Scripture and it's about prophets. And I want to focus our attention on those two things, on the prophets and on the Scriptures. El mensaje de ahora, hermanos, lo quiero enfocar en el mensaje de Dios que Él dio por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces el primer punto es que este es un mensaje por medio de oradores inspirados. So the first point is that this is a message through inspired speakers for God. A message through inspired speakers for God. Porque dice por sus profetas. Pero la pregunta hoy es, ¿quién es un profeta? The obvious question is, who is a prophet? Porque muchos hasta ahora dicen ser profetas. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, ¿qué califica un profeta? Dos cosas muy importantes. El hermano Sam ya ha cubrido varias cosas de estas. Entonces yo me voy a tratar de enfocar en otros aspectos. The prophets have two aspects, and Brother Sam has covered well on what a prophet is, an apostle is, so I want to focus on a couple other aspects of the prophets. Here's two things that were essential of a prophet. Aquí hay dos cosas esenciales de los profetas. Número uno, el profeta era un mensajero de Dios para el pueblo. Y número dos, los profetas tenían comunión especial con Dios. Y con esta comunión especial que tenían con Dios, a ellos se les revelaban las profecías de Dios, las maravillas de Dios. So two things. A prophet is a messenger chosen by God to declare the word of God to the people. And also, the prophets had special communion with God. And during this special communion, God would reveal himself to them. Recuérdense, por ejemplo, de que Abraham era un profeta. Remember that Abraham was a prophet. If you can turn your Bibles to Genesis chapter 20, you'll see right there that it says that Abraham was a prophet. Si miran en Génesis capítulo 20, ahí nos explica de que Abraham también era un profeta. So, you remember the story. Ustedes se acuerdan la historia que a Abraham le habían quitado la esposa, Abimelech, ya por la segunda vez le habían quitado su esposa. So Abraham's wife had been taken away for the second time, and in a dream, God comes and says to Abimelech, so the passage says, early in the morning, Abimelech got up, called all his servants together, personally told them all these things.
And the men were terrified. What things? Look at verse 7. God says to him, now return the man's wife, for he, Abraham, is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, know that you will certainly die, you and all who are yours. Miren en el versículo 8, Abimelech se levantó asustado, dice el pasaje que se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. ¿De qué? Versículo 7 dice que ahora pues, Dios hablando con Abimelech, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no devolvieres la mujer, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. Entonces noten de que primero, cuando se le habla de un profeta, este profeta tiene una comunión con Dios, que él puede orar a Dios por los hombres. Notice that the prophet can have special communion with God and pray to God on behalf of man. Now, some of the prophets were only announcers to the people at large, to God's people. Algunos profetas nada más anunciaban oráculos de Dios al pueblo de Dios. Habían otros profetas que nada más anunciaban a los reyes. Recuérdense que cuando David pecó con Betsabé, alguien se le fue a presentar al rey de Israel. ¿Quién se le presentó? Natán, el profeta. Remember that David, when he sinned, King David, somebody went and told him that he sinned. Who told him that he sinned? Nathan the prophet. So the prophet even had a greater authority than the king because he was able to rebuke the king. Also, the prophets were able to rebuke the high priest, because we see this in the book of Malachi, Malachi rebuking the priests for their false worship. Y también los profetas podían llamar al arrepentimiento a los sacerdotes. Entonces tenían más autoridad que los sacerdotes y más autoridad que los reyes también. También los profetas algunos profetas tenían un anuncio para las otras naciones. Also the prophets, they had an announcement for other nations. For example, the prophet Jonah. Por ejemplo, el profeta Jonás. Recuérdense que el profeta Jonás, Dios le había dicho que él debería de ir a predicarle a la gente en Nínive. Entonces, él no quería ir, pero él no quería ir por dos razones. Una, porque él dice que Dios era misericordioso y él no quería ver a los de esa ciudad salvos. Remember that Jonah had a commission from God to go into Nineveh and to preach repentance to them. But Jonah did not want to go because he said that God was merciful. But he also understood that these were wicked people, so he did not want to go over there and preach the message to these people. But he was a prophet from God, and he was supposed to go and preach this message. Now, what was Jonah afraid of? ¿De qué era lo que tenía miedo Jonás? Bueno, los historiadores nos ayudan. The historians help us understand how wicked these people are. The people in Nineveh were so wicked that when they would want to intimidate other nations, they would leave people impaled in the towns. A bunch of people, not just some people. Los historiadores nos cuentan de que esta gente de Nínive era tan malvada de que para meterle temor a las personas en el corazón, dejaban a sus enemigos clavados en unos palos. No crucificados, sino que clavados en un palo. Como que ponen un palo en el suelo y lo clavaban a la persona ahí. Y era tan disgustoso lo que hacían que, hermanos, ni lo puedo decir del púlpito.
And it was so disgusting, the thing that they would do, that I can't even mention it in the pulpit. And these are the people that God told Jonah, go preach to them. Y esta era la gente a que el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar, que le fuera a predicar a ellos el arrepentimiento. ¿Por qué menciono esto? Why do I mention this? For this purpose. What do we learn from these prophets? Okay, notice, the prophets got to speak to God's people, to kings, to priests, to other nations. So, I'm not a prophet like they were prophets, but I am a herald. This is what 2 Corinthians chapter 5 verse 20 it says that I am. I am an ambassador for Christ. So, any Christian who is an ambassador for Christ, in this sense, you have that same office of announcing God's revelation of Himself to the whole entire world, to everybody. And it doesn't matter who it is. It doesn't matter how wicked they are. It doesn't matter how good you think they are. You go and you proclaim this message. Abraham had to pray for a man who was trying to sleep with his wife. And we're commanded to love our enemies. That's not a new message what Jesus was preaching. It's in the Old Testament. It's not like there was grace in the New Testament and only law in the Old Testament. No, God has been a gracious God from the very beginning. Hermanos, yo menciono esto de Jonás para que por un momento nos pausemos y pensemos, ok, no somos profetas, pero podemos aprender algo de los profetas. Por ejemplo, el profeta le llevaba el anuncio al pueblo de Dios, le llevaba el anuncio a los reyes, a los sacerdotes y también a naciones extranjeras. Entonces, si el Señor le ha puesto algo en su corazón, no importa qué tan malvada sea esa gente, no importa qué tan buena sea esa gente, no importa qué posición más alta que usted tenga esa persona, es su mandamiento de que usted le debe de anunciar las maravillas de Cristo a esa persona. Eso es lo que podemos aprender de los profetas. Y no ser como Jonás, que Jonás le tenía miedo a esa gente, pero también no quería que esa gente se salvara porque él no quería ver a alguien más que los de Nínive salvos. Y nosotros podemos tener esa misma mentalidad de que no le vamos a hablar a nadie más, solo a los latinos, o no le vamos a hablar a nadie más, solo a alguien de nuestra edad, o algo así. No, le llevamos este anuncio a cualquier persona que Dios nos ha puesto en nuestro camino. So the point is that we can learn from the prophets that whoever the Lord puts in our way, then these are the people that we need to proclaim the gospel to, because they need to hear it as well. Algo importante también, hermanos. Miren en Deuteronomios capítulo 13, habla cómo pueden identificar a alguien que no es profeta. Now, let's look at the other flip side of a prophet. Because Scripture tells you how you can understand if somebody is not a prophet. We spoke of how you can identify somebody who is a prophet, right? They have a prophecy from God, and it aligns with Scripture. They have special communion with God, and this special communion with God reveals God in a way that other people did not know. Deuteronomy 1? 13. Deuteronomio capítulo 13. Entonces ya vimos que los profetas tenían comunión especial con el Señor y que también declaraban los oráculos del Señor. And just to remind you, brothers, solo para recordarles, hermanos, si tienen alguna pregunta, pueden hacer una pregunta ahorita en este servicio. Just to remind you, you can raise your hand if you have any questions during this service. This is a time for you to ask questions as well. So, Deuteronomy chapter 13, Deuteronomio capítulo 13. Escuchen la palabra de Dios. Listen to God's word. If a prophet or someone who has dreams arises among you and proclaims a sign or wonder to you, and that sign or wonder he has promised you comes about, if it happens, but he says, let us follow other gods which you have not known, let us worship them, do not listen to that prophet's words
or to that dreamer, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and all your soul. Entonces mire lo que dice la palabra. Cuando se levante en medio de ustedes un profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y vamos a servirlos, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amás a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A dónde tenemos un ejemplo de tal profeta? Porque esta escritura no está diciendo que el profeta va a profetizar algo falso. Está diciendo la escritura que va a profetizar algo que sí va a pasar. ¿Quién hizo eso? ¿Se recuerdan el hombre que el burro le habló? Where do we find in Scripture a man that fits this description? A man who actually said a prophecy and the prophecy actually came about. Because this passage doesn't say that the prophecy is not going to happen. It says that it will happen. So where do we find such a prophet? In Scripture? Do you guys remember the man who the donkey spoke to him? Balaam? Balaam? Okay. This man prophesied about the Lord Jesus Christ. Numbers 24 verse 17. Este hombre profetizó acerca del Señor Jesús. En Números 24 versículo 17. Él profetizó acerca del Señor Jesús exactamente a dónde iban a ser. This man prophesied about the Messiah exactly where he would be born. Listen, I see him but not now. I perceive him but not near. A star will come from Jacob, and a scepter will arise from Israel. He will smash the foreheads of Moab and strike down all the Shephites. Mire lo que dice este falso profeta. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. So, this false prophet said something true about the Messiah. Entonces este falso profeta dijo algo que es verdad. Entonces, ¿en qué sentido es falso profeta? En el sentido de que si sigue leyendo el libro de Números, este profeta hizo que los hijos de Israel empezaran a adorar a otros dioses. So in what sense was he a false prophet? This, if you continue reading the book of Numbers, you will see that this prophet caused the sons of Israel to worship false gods. So even though we can have somebody say something true, that doesn't mean that he's a prophet sent from God. Aunque alguien pueda venir diciendo un mensaje que es verdad, no quiere decir que es mensajero de Dios. Porque si nos lleva a falsa doctrina, a falso entendimiento de Dios, no lo vamos a aceptar. Por ejemplo, en nuestros días hay cristianos que dicen ser hermanos y dicen que Jesús es el Padre. For example, today we have Christians, so-called Christians, who, if you look at them, they look like Christians. But they tell you that Jesus is the Father. They deny the Trinity. Niegan la Trinidad. Si están diciendo algo falso de Dios, este no es Dios. If they're saying something false about God, that is not God. Therefore, they are not a prophet. Entonces, no son profetas. Porque están declarando algo de Dios que no es verdad de Dios. Because they're declaring something about God that isn't true about God. So, we can see that the prophets from the Old Testament all the way to the New Testament, John the Baptist was the last Old Testament prophet. And he proclaimed truth about God and about things that were going to happen in the future. Entonces, vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de que los profetas profetizaban algo que iba a pasar en el futuro y también decían cosas que eran correctas acerca de Dios.
El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerden que cuando Juan el Bautista vino, el Nuevo Testamento no existía. When John the Baptist came on the scene, the New Testament didn't exist. So he's the last Old Testament prophet. And he comes announcing that someone greater than him is coming. Y él viene anunciando de que alguien mayor que él viene. Entonces los profetas venían anunciando algo de Dios, algo verdadero de Dios. Pero no nos dejemos llevar por personas de que dicen tener sueños y no quieren someterse a las escrituras, no quieren chequear sus sueños con las escrituras. Los sueños de ellos son la autoridad. Porque si uno le dice, bueno, lo que usted soñó no está en las escrituras, se enoja. So these so-called prophets of today, they think that their dreams are the authority, and when you confront them about their dream, that you should check your dream with scripture, they get mad. That's not how the prophets answered. They were willing to submit themselves to scripture. Remember that the prophets, they themselves sometimes didn't even understand fully what they were talking about in the future. They knew that they were talking about something that would happen in the future, but they didn't understand everything. Recuérdense que los profetas no entendían todo lo que ellos estaban predicando. Ellos entendían nada más que estaban hablando algo en el futuro, pero no entendían todos los detalles. Por ejemplo, Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Peter talks about what the prophets were concerned about. He says, concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that would come to you searched and carefully investigated. They inquired into what time or what circumstances the Spirit of Christ within them was indicating when he testified in advance to the messianic sufferings and the glories that would follow. So what were the prophets concerned about? They were concerned about the person of Christ, about the Messiah, about his sufferings, about who he was. Remember, Christ said to the disciples, kings and prophets desired to see what you see, and they didn't get to see it. Recuérdense, hermanos, que los profetas, ellos estaban concentrados y anhelando ver la persona de Cristo. ¿Quién era este? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era el Cristo? Porque ellos miraban a alguien sufrir en sus visiones, pero no sabían quién era. Ellos miraban las glorias que alguien iba a venir, pero ellos no sabían quién era esta persona. Entonces, cuando nosotros leamos las profecías, hermanos, es incorrecto que estemos leyendo las profecías nada más queriendo saber, bueno, ¿y cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo va a pasar esto? Los profetas querían conocer al Mesías más y más. Es lo que Pedro nos enseña. Look, it is wrong to have a lustful desire just to know the times of the prophecy and to all these other details. Look at what the prophets were concerned with. They were concerned about the Messiah, about his sufferings, about who he was. That's what they were concerned about. They were really concerned about who the Messiah was. So what should we be concerned about? We should be concerned about with the person of Jesus Christ and what he has done. Entonces nosotros deberíamos de tener el mismo anhelo que queremos conocer a Cristo y los sufrimientos de Cristo, porque por esta razón escribieron los profetas, apuntando a Cristo. Miren lo que dice el pasaje. El Evangelio de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas. En las Santas Escrituras, y no puse eso en español. Look what the passage says. God's good news, which He promised long ago through His prophets in Holy Scriptures. So, the second point is
that this is a message written in a holy document. El segundo punto es que este es un mensaje escrito en un documento sagrado. ¿Y por qué es este documento sagrado? ¿Hay algo santo en estas páginas? Que si alguien me toca estas páginas me voy a enojar porque este libro es algo santo. Las páginas no son las páginas que son santas. El libro es santo porque viene y provee de un Dios santo. This is a holy book, not because the pages are holy, but because it comes from a holy God. That's why we call them the Holy Scriptures. And these scriptures are holy, meaning that they're unique. They're not like anything else. Notice that God's good news, which He promised, it's not in the holy traditions. It's not that. So when you're speaking with a Roman Catholic, for example, and he talks about his traditions, sir, Paul said that God's good news promised long ago in his holy scriptures through his prophets, not through your holy traditions. Entonces cuando estemos platicando con un católico y él nos dice de que son las tradiciones, miren lo que dice el pasaje, el Evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas, y otra vez aquí no lo puse, pero en Romanos capítulo 1 versículo 2 dice que el mensaje este está en las santas escrituras, no en las santas tradiciones. No se encuentra ahí el Evangelio de Dios, no se encuentra ahí el mensaje de Dios. La Biblia nos enseña de que las escrituras han sido, es la palabra de Dios. Como que si el soplo de Dios está en las escrituras. Scripture teaches us that these scriptures are God-breathed, as if God spoke them Himself. So, it's not just a man's message, it's God's message, and it's found nowhere else but in the Holy Scriptures. And when we read them, when we read these Holy Scriptures, again, ask yourself the question, what should you be looking for? Entonces, hágase la pregunta, ¿qué es lo que debería de estar buscando? Aquí nos dice, el Evangelio de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. We should be looking for the gospel of God's good news. Look, a Bible study that I wish I would have been in. If there's one Bible study that if God gave me a choice to be at, this would be the Bible study I wish I would have been in. Si Dios me diera la oportunidad de escoger en qué estudio bíblico yo podría estar, este es el estudio bíblico que yo desearía estar, en Lucas 24. In Luke chapter 24, I wish I was there for that Bible study. Look at what Luke records for us in Luke chapter 24. Miren lo que Lucas escribe para el beneficio de nosotros en Lucas 24. It says, after the resurrection, right, Jesus appeared to the disciples, and He says to them, these are my words, in verse 44, chapter 24, verse 44, capítulo 24, versículo 44, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms must be fulfilled, it says. Look at verse 45. Then He, Jesus, opened their minds to understand the Scriptures. What was it? This is what is written, verse 46, the Messiah would suffer and rise from the dead the third day, and repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. Miren lo que dicen las Escrituras. Comenzando en versículo 44, estas son las palabras, esto es después de la resurrección del Señor, se les aparece a los discípulos y dice, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
así está escrito, dice el Señor. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestro anhelo? Oh Señor, ábrame el entendimiento para que yo también comprenda las Escrituras. So, what should be our desire? Oh Lord, open up my mind like you opened up the mind of the disciples to understand the Scriptures. What is the message of the Scriptures? Christ. ¿Qué es el mensaje de las Escrituras? Cristo. Que cada mensaje, cada estudio bíblico que tengamos, cada estudio bíblico que ustedes tengan, que Cristo sea el centro de su estudio. ¿Cómo se relata este pasaje a Cristo? ¿Qué puedo aprender yo del Señor Jesús? What can I learn about Jesus Christ? Not that every single verse mentions Christ. No es que cada versículo menciona a Cristo, pero cada versículo hace como una carretera al Señor Jesucristo. But every verse does show a roadway to Christ. So for example, Scripture commands me to not to worry about anything, but in everything bring it to God in prayer. Entonces, por ejemplo, la Escritura me manda a mí de que no me debo de preocupar de nada, sino que en todas las cosas yo debería de traer todas mis preocupaciones a Dios y mis peticiones a Dios. Pero yo le digo al Señor, pero Señor, yo sí me preocupo. Y Él me dice, pues sí, pero mi hijo nunca se preocupó. ¿Me entienden? El Señor Jesús nunca se preocupó. Cada escritura me lleva al Señor Jesús. So, yes, I worry as a human being, but I have a champion who never worried, Jesus Christ. He always took all his problems to the Father. See him praying in the garden. See him praying for his disciples. Before he chooses his disciples, he's praying. Before he preaches, he's praying. Before he heals people, he's praying. Hebrews says that he was giving loud groans and cries, and he was heard because of his obedience. He submitted to the Father, giving us an example of how we ought to live our lives. Las Escrituras nos enseñan cómo el Señor Jesús oró. Las Escrituras nos enseñan de que antes de que Él predicaba, Él oraba. Antes de escoger a sus discípulos, Él oraba. Antes de ir al Calvario, a la cruz, Él está en el jardín orando. Entonces, cada Escritura nos lleva y nos enseña a ser como el Señor Jesús. Otra vez, el pasaje no dice que el Evangelio de Dios se encuentra en su corazón. Again, the passage doesn't say that you're going to find the gospel in your heart. Jeremiah says that your heart is wicked. Jeremías dice que su corazón es pecaminoso. Entonces, no importa lo que su corazón cree que es el Evangelio, usted debería de alinearse con lo que dice la palabra de Dios. Again, Jeremiah says that our hearts are wicked and we ought to not go by our own reasoning or what our heart says, but what the Scriptures have taught us. Again, the passage does not say that you're going to find the gospel in your conscience. El pasaje no dice que va a encontrar el Evangelio en su conciencia, porque nuestra conciencia está caída. En Génesis capítulo 6, versículo 5, es lo que nos enseña. In Genesis chapter 6, verse 5, that's exactly what it teaches us, that we have a fallen mind, a fallen thinking, fallen conscience, una conciencia caída. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, el mal. Y vuelve a repetir lo mismo el Señor otra vez en Génesis capítulo 8, versículo 21, después del diluvio. So the Lord says in Genesis chapter 6, verse 5, when the Lord saw that man's wickedness was widespread on the earth, every scheme of his mind and man's wickedness was widespread on the earth, and that every scheme in his mind thought
thought of was nothing but evil all the time. And he repeats that again in Genesis chapter 8, verse 21, after the flood. So scriptures teaches us that we cannot trust our mind, we cannot trust our heart, we cannot trust tradition, we must trust what the scripture says. Entonces las escrituras nos enseñan que no deberíamos de confiar en nuestro propio corazón, en nuestra conciencia, en nuestras tradiciones, que a mí me gusta predicar así, a mí me gusta orar así, a mí me gusta compartir el evangelio así. No, tiene que declarar el evangelio exactamente como dicen las escrituras. We're not going by our holy traditions or what our heart says. We're going preaching the gospel exactly how it is declared in Scripture. And it is necessary that Paul mentions this because false teachers are going to come during our time. The Apostle Peter warned us that there was false prophets in the Old Testament, and in our time there's going to be false teachers. Y es importante de que Pablo establezca esto de las Santas Escrituras, porque habían falsos profetas en el Antiguo Testamento y en nuestro tiempo, hermanos, va a haber falsos maestros, dice él. Tengan cuidado, hermanos, de quién escuchan ustedes durante su tiempo privado. Es su tiempo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero como hijos de Dios no deberían de estar escuchando a personas que no se alinean con la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo van a saber ustedes si se están alineando con la palabra de Dios? Usted mismo tiene que ser un discípulo del Señor y estudiar bajo los pies del Señor, aprendiendo qué es lo que dice el Señor, y así usted puede identificar a los falsos maestros. But how in the world are you going to know whether you're listening to false teachers? Brothers, I warn you that during your private time you don't fill your mind with false teachers. But how in the world will you know that they're false teachers? You must be soaked in the Word of God. You must be learning under the feet of Christ. Then you will be able to identify a false teacher, whether somebody is teaching false doctrine or not. It's Pastor Sam and my duty to preach the gospel as God has commanded, and that is a high calling, a calling that we don't take lightly. Es el deber del Pastor Sam y mío que deberíamos de predicar la palabra como el Señor nos mandó. Y ese es un gran llamado, hermanos. But it is your responsibility to know whether what we're teaching is true or not. Pero es su responsabilidad, hermanos y hermanas, saber si nosotros estamos predicando lo que las Escrituras dicen. Entonces, hermanos, no hay que cambiar las Escrituras, no hay que tratar de escuchar a personas que dicen ser profetas, porque las Escrituras nos enseñan de que este mensaje de Dios viene por medio de los profetas de Dios, y Dios ya escribió su mensaje por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. So brothers, we don't need to try to figure out where God left His good news. He promised it long ago through His prophets in the Holy Scriptures. And think of this. In the end, we're going to have to answer to God of how we used our time. Some of us have children. Some of you are married. Some of you are not married. All of us can make excuses. I can make excuses and say, you know what, guys, I didn't study for this passage. I didn't look at the Greek and understand it. I didn't have time to do this or that because I have all these other things. Somebody who's single can say, well, you know what? I have so many other things on my plate that I just can't get to the Word of God. When you are standing before God, He's going to tell you, I sent you a love letter and yet you did not read it. Hermanos, todos nosotros podemos hacer excusas de por qué no leemos la palabra de Dios en nuestro tiempo privado. Pero, si usted está casado o tiene hijos o no está casado, ninguno de nosotros tenemos ninguna excusa, porque todos podemos hacer excusas el por qué no leemos la palabra de Dios, pero le vamos a dar una cuenta al Señor y Él nos va a preguntar, yo te di una carta de amor, ¿por qué no leíste mi carta? ¿Qué aprendemos de este pasaje, hermanos? Que este pasaje nos enseña a cómo adorar a Dios, a cómo entender las Escrituras, a cómo evangelizar,
a cómo podemos adorar y a cómo podemos predicar. ¿Por qué digo todo eso? Porque yo no puedo predicar de otra manera nada más como están en las Santas Escrituras, porque ahí se encuentra el Evangelio de Dios. So, we can learn from this on how we should evangelize, how we should worship, how we should preach, and all of this is found in the Holy Scriptures, because look at what the passage says, that God's good news is in His Holy Scriptures. So, how shall I worship? It's found in the Holy Scriptures. We don't get to choose how we worship. God has told us how we ought to worship, and it's in His Holy Scriptures. We don't get to choose how we evangelize. God has told us how we evangelize. Look at how Christ evangelized. Look at how the Apostle Paul evangelized. Look at how they preached the gospel. Look at how they worship in the Old Testament and in the New Testament. Miren, hermanos, cómo predicaban el Evangelio en el Nuevo Testamento. Miren cómo adoraban en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos decidir nosotros mismos cómo vamos a adorar al Señor. Y los dejo con esto. Otra vez, el hermano Spurgeon, hablando de predicadores, de que querían cambiar la palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios es bien dura. Y dice de que en el tiempo de él habían estos predicadores, de que en vez de decir de que el hombre va a ser maldecido por Dios todo por una eternidad, que decían, no, va a ser condenado. Pero la palabra en el griego es maldecido. Hay palabras que dicen condenado, pero la palabra es maldecido por Dios. Y entonces él les dice a estos predicadores, qué buena cosa que usted no estaba ahí presente cuando Dios empezó a escribir sus escrituras. Porque si fuera de acuerdo a usted le hubiera cambiado las palabras a Dios. Sáquense de su boca, dice, el pedazo de servilleta suave que tienen en sus bocas y prediquen la palabra como se debería de predicar. So in the time of Spurgeon, he is railing against these preachers who won't preach the word of God. They try to smooth out the rough edges because it's some of the places in Scripture it sounds harsh. So instead of saying that man is going to be damned, people would say man is going to be condemned. There are places in Scripture that says man will be condemned, but there are places in Scripture where it says man will be damned. Not condemned, damned. So Spurgeon says to these preachers, take the velvet out your mouth and preach God's word like it ought to be preached. And he says, I thank God that you weren't there present when he was writing his word, because if it was up to you, you would have changed a whole bunch of doctrines. No podemos cambiar doctrinas, no podemos cambiar nada de la palabra de Dios, más bien agradecidos con el Señor, de que Él nos ha advertido de lo bueno y de lo malo, y de lo malo, y que tenemos vida eterna en el Señor Jesús. Y hermanos, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Este libro nos enseña que es por lo que Jesús ha hecho. Quiere decir que si Jesús lo ha hecho, Él es perfecto, nadie nos puede robar esa salvación. Si yo hubiera cumplido mi salvación, pues yo la puedo perder. Pero yo no me gané la salvación, me la ganó Jesús. Este es el Evangelio. Que alguien ganó mi salvación por mí, y el que me ganó esa salvación es Dios. So brothers, we are not supposed to change God's message. We are supposed to rejoice in God's message that He has warned us about evil and told us about the good, and He has told us how we are saved. And I'm glad that my salvation does not count on me, because if it was to count on, if I would have won my salvation, that means that I can lose my salvation. But somebody greater than I has won my salvation, and that is Christ, and Christ is God. And if He has won my salvation, nobody can take away my salvation. That's exactly what Paul preaches in this book. That is God's good news, that He has accomplished something, and if He has accomplished something, nobody can take it away from us. That is the good news, that the God of the universe, who created the heavens and the earth, has come down to man to rescue him. And that is not a violation of our will,
That is a rescue of the sinner. Hermanos, el Dios del universo ha venido a rescatar al hombre y eso no es violarle la voluntad al hombre, eso es rescatar al hombre de la condición de la cual él estaba. Entonces nos regocijamos en esta verdad. So we rejoice in God's good news, in the old message of God that is relevant for today. En este mensaje antiguo que es relevante para ahora, hermanos. Oremos. Let's pray. Heavenly Father, I thank you and I praise you for your prophets who prophesied about your Son long ago. They told us, Lord, that he would come and crush the serpent's head in Genesis 3:15. They told us, Lord, that he would be born in Bethlehem in Micah 5, verse 2. You told us, Father, that you yourself would crush him in Isaiah 53, verse 10. Father, you told us that he was your Son in Psalm chapter 2, verse 12. Oh God, you have told us that you are merciful, that you are compassionate, that you delight in saving sinners, and we are in that lot, Lord, of those who have been saved and are now sons of God. Oh Lord, what a privilege, what a great gospel, that we have now been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of your dear Son. We thank you and praise you, Lord, that your good news has come to us. You reached down, Lord, and rescued us, and for that we give you all the praise. Padre Santo, le doy tantas gracias porque usted mandó a sus profetas anunciando el mensaje del Evangelio de antemano. Usted nos dijo de que el Mesías iba a venir y iba a quebrantar la cabeza de la serpiente en Génesis 3, versículo 15. Nos dijo que él iba a nacer en Belén, en Micaías capítulo 5, versículo 2. Nos dijo que él era su hijo en Salmo 2, versículo 12. Nos dijo, Señor, de que usted lo iba a inmoler en Isaías capítulo 53, versículo 10. Oh Señor, le doy tantas gracias porque usted nos ha dicho de que usted es misericordioso, que usted nos salva por su gracia, por su amor, y nos ha traído usted este evangelio, estas buenas nuevas, Señor, de que nos ha salvado, nos ha rescatado del reino de tinieblas al reino de luz de su santo Hijo. Ayúdenos pues, Padre, a amarlo más, a vivir de una manera que es digna ser llamado cristianos, que hemos recibido este evangelio, Señor. So help us, Lord, then to live in a way that is worthy to be called Christians, of those who have received this wonderful gospel. Send us out now, Lord, with your blessing. Despídanos, Señor, con sus bendiciones. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. We're dismissed. Quedamos despedidos.